Hola, vamos a ver si ahora sí. Hola, hola, ¿cómo están? Los voy a esperar un ratín. Bueno, estoy aquí para la cita que teníamos agendado, lo que habíamos acordado de reunirnos para poder hablar sobre asesoría migratoria, para poder hablar justamente en esta oportunidad sobre procesos de petición familiar, ¿verdad? Pues si se recuerdan, ya habíamos tenido una sesión así de asesoría virtual en la que hablamos principalmente sobre procesos de visa de turista y cómo se estaba manejando toda la situación de los procesos migratorios ahorita en medio del COVID, ¿verdad? En medio de la pandemia. Pues ahora, bueno, a partir de ese momento, preguntamos que si querían que siguiéramos hablando de visa de turista o ustedes querían que habláramos de otra cosa. Y pues la gente habló y ustedes mandan y dijeron, no, pues hablemos de procesos de petición familiar. Y eso es lo que justamente vamos a hacer ahora. ¿Y por qué? Bueno, algo me chulita, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué de petición familiar? Porque es mucha la gente que tiene procesos de petición familiar y que no saben cómo se está manejando, porque hay muchos rumores que dicen de que los procesos están totalmente suspendidos, que no se puede hacer nada, que es mejor esperar, que en un par de meses todo se va a reactivar, lo cual no es así. Parte de lo bueno, de la buena noticia, es que las peticiones familiares se están pudiendo manejar con toda normalidad. Y así ha sido durante todo el proceso de la pandemia. Este pelito como que no quiere, ¿verdad? Como hay confianza, les cuento que me estoy arreglando el pelo. Estoy esperando para comenzar a dar respuesta porque dijimos que si habían preguntas, ustedes las podían hacer de forma anticipada para poderles responder justamente en vivo, y sí las hay. Entonces quiero comenzar en principio dándole las gracias por conectarse y por supuesto también respondiendo las preguntas que ustedes nos han enviado. Vamos a darle prioridad a la gente que nos ha enviado consultas sobre su caso específico de petición familiar. Tenemos un par de preguntitas por ahí de gente que las ha hecho a través de Instagram y también que nos han enviado consultas a través del Facebook. Vamos a comenzar quizás ya por ahí, ¿verdad? Para ya no darle tanta larga a la situación. Bueno, que quizás quiero comenzar así como que por el principio, contextualizando. ¿Qué es una petición familiar? Bueno, la petición familiar es un proceso que se inicia con base a la ley, al Acta de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos. Es un proceso que permite que residentes permanentes y ciudadanos de los Estados Unidos puedan emigrar a sus familiares cercanos. Entiéndase, cónyuge, hijos, hijos solteros, hijos casados, padres, prometidos, hermanos, depende de quién está formulando la petición y cuál es el grado de parentesco que yo tengo con esta persona. De eso depende que doña More, gracias a usted por la información, ¿no? Gracias a usted por estar conectada, por estarnos viendo. Ahora sí toca, ¿verdad? Esta realidad de estarnos viendo a distancia, por celular, por plataformas. Así pues es nuestra realidad ahora en medio del COVID. Pero bueno, entonces les decía que este proceso depende de qué tanto relación nosotros tengamos con el ciudadano que esté o el residente que esté en los Estados Unidos. Así es la categoría en la que nos van a ubicar. Es decir, quedemos claros, residentes y ciudadanos son los únicos que pueden hacer un proceso de petición familiar. ¿Y a quiénes lo pueden hacer? A sus parientes directos. Entre más directo sea nuestro parentesco, más rápida va a ser la aplicación, el proceso de la petición. Entonces, esa es como que a grosso modo el concepto fundamental de la petición familiar. Tener yo o ser yo un familiar directo de un residente o de un ciudadano para a partir de ahí poder iniciar un proceso de petición familiar. Pero tenemos casos de personas que están iniciando el proceso y gente que ya está haciendo, ya está procesando su caso, ¿verdad? Que ya llevan avanzado
su caso de petición familiar. Entonces vamos a comenzar respondiendo esas inquietudes antes de hablar en sí de la tramitología, ¿verdad? Y bueno, por Facebook tenemos varias preguntas y también por Instagram. Vamos a comenzar quizás con la gente del Instagram, porque se van a tener que venir al Facebook para ver la respuesta. Entonces, dice una pregunta: si mi papá es residente y me quiere pedir y yo estoy casada, he escuchado que me tengo que divorciar para que se pueda realizar el proceso. ¿Es esto cierto o no? Supongo que es la consulta. Bueno, los residentes permanentes únicamente pueden peticionar a sus hijos solteros. Si una persona está casada y se divorcia, conforme a la ley de inmigración regresa al estatus de soltería. Entonces, a partir de ahí es que ya se puede iniciar un proceso de petición familiar, ¿verdad? Que pueda ser sujeto de un proceso de petición familiar. Eso sí, debe permanecer conforme a ley, debe permanecer soltera desde el inicio hasta que se complete el trámite de la aplicación. Digo esto porque a veces hay personas que comienzan el proceso de la petición familiar, inician estando solteros, pero en el camino se casan y dicen, y esto sucede, no voy a registrar el matrimonio, no voy a ir a la alcaldía, pues, ¿verdad?, a registrarlo, entonces no se van a dar cuenta. No es una buena idea. Conforme a ley debemos permanecer solteros hasta el momento que ingresemos a los Estados Unidos. De lo contrario, abrimos la ventana de que nos puedan cancelar, porque los residentes, si se casan, pierden la oportunidad de emigrar. Entonces, la recomendación sería permanecer solteros desde el inicio hasta el final del trámite. Y si se divorcia, ¿se puede hacer el proceso? Pues sí, porque regresa al estatus de soltería, ¿verdad? Y la gente a veces me pregunta, pero si solo estoy acompañada, si solo está acompañado no importa, porque no está legalmente casado. Y el requisito de ley es no estar legalmente casado para poder ser sujeto del beneficio. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuántos años tarda para que salga la residencia a un mayor de 26 años? Bueno, aquí habría que ver quién, si se recuerdan, lo primero que hablábamos es nosotros como parientes de alguien que está en los Estados Unidos y luego evaluar el estatus migratorio de este pariente que está en los Estados Unidos. Entonces, de eso depende el tiempo que va a mejorar. Saluditos, Senia. De eso depende del tiempo que va a tardar el proceso. Por ejemplo, si soy una persona que tengo 26 años y me está pidiendo un padre ciudadano, el proceso estaría tardando aproximadamente, ya en la práctica, unos 2 años, 2 años y medio. Pero si me está pidiendo un residente permanente, el proceso está tardando unos 5 o 6 años. Entonces depende del parentesco, la edad y por supuesto el estatus migratorio de la persona que está allá. No se puede generalizar únicamente que por edad o por estado familiar, sino que influye mucho si es residente o si es ciudadano. Tenemos otra pregunta que dice, para la visa de turista, ¿será cierto que por la pandemia la están negando y serán más difíciles los trámites? Bueno, les cuento. En los procesos migratorios, por sobre todas las cosas, yo siempre les digo eso a mis clientecitos, por sobre todas las cosas hay que ser coherentes con lo que decimos, con lo que presentamos, con lo que hacemos, con lo que decimos en entrevista, obviamente, ¿verdad? Con lo que presentamos a nivel de documentos y con lo que hacemos o con lo que pretendemos hacer. ¿Por qué? Bueno, alguien podría cuestionar que en medio de una pandemia, cuando ahorita pues se habla a nivel mundial de que están habiendo rebrotes de COVID, muchas ciudades están cerrando, se dice que se están cerrando restaurantes, todos los lugares de entretenimiento que son en espacios cerrados, eso incluye pues restaurantes, gimnasios, cines, etc. Entonces, que alguien diga en este momento, pues yo quiero entrar a hacer turismo a los Estados Unidos, démosle vuelta a la situación. Si ustedes fueran un agente de inmigración, ustedes dirían, me parece un poquito sospechoso que en medio de una pandemia, con lo complicada que está la situación, alguien venga y diga que quiere venir a hacer turismo, si casi todo está cerrado.
Entonces, debemos de ser coherentes en ese sentido. La aplicación a la visa se puede hacer, por supuesto. De hecho, es un trámite que se tiene que hacer con anticipación, ¿verdad? Esto lo hemos dicho en varias oportunidades, que las citas llevan cierto tiempo. Antes del COVID, un proceso de visa de turista estaba demorando aproximadamente unos 3 meses la espera, o sea, que nos dieran una cita tardaba aproximadamente unos 3 meses, pero ahora eso está mucho, pero mucho más tardadito, y obviamente va a ser así, y tenemos que entender que es así porque no van a estar atendiendo a la misma cantidad de personas que procesaban antes del COVID. Igualmente hay que recordar, la embajada continúa cerrada para los procesos regulares, los procesos masivos. Están atendiendo individualizadamente casos. Están atendiendo, sí, no está cerrada completamente como cuando estábamos en plena pandemia. Atienden casos, pero son casos en específico, ¿verdad? No así aquello que veíamos, aquellas colas enormes y aquella gran cantidad de gente junta para poder entrar y recibir una entrevista. Ya no se está manejando de esa manera por razones pues obvias, ¿verdad? Entonces, la aplicación sí se puede hacer. De hecho, los procesos de visa de turista, las citas regulares, están para el próximo año, están por ahí ya que por agosto, septiembre del 2021. Tómelo en cuenta, porque a veces hay gente que dice, no, pues entonces voy a esperar unos 2 meses más, tal vez los ponen más rápido. Pero lo que está pasando es que en esos 2 meses más se pone más lejos, ¿verdad? Entonces, valore usted si quiere hacer una aplicación de visa de turista, hacerla en este momento. Son 2 escenarios distintos: viajar a los Estados Unidos en calidad de turista en este momento, o hacer mi aplicación. Por supuesto que llenar el formulario, agendar la cita para que nos reserven un espacio de cupo y, como les decía, presentarnos a la entrevista el próximo año. Eso se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Ahora, lo que debe valorar usted, que no quiere decir que estamos imposibilitados de hacerlo, lo podemos hacer, pero lo tenemos que justificar muy bien, es si usted quiere viajar en este momento en calidad de turista. Yo ahí sí le sugeriría que Norma Díaz dice, saludos Lick, gusto de verle, gracias igual Norma, qué gusto que saber que está conectada. Entonces les decía, decir en este momento que voy a hacer turismo cuando estamos en medio de una pandemia no quiere decir que está prohibido conforme a ley, pero quiere decir que debemos ser muy cuidadosos en la explicación que vamos a dar para que no se nos vaya a cuestionar y no vayan a pensar que estamos ingresando a los Estados Unidos porque queremos trabajar, estudiar, hacer otro tipo de cosas que no son las que hacemos regularmente con la visa de turista. Andrea Cárcamo dice, licenciada, gracias por la información, saludos a todo su staff. Yo le digo, Andrea, a todas aquí mis chicas queridas, que usted les envía saludos. Entonces, valoremos esos 2 escenarios, ¿verdad? Aplicar, por supuesto. De hecho, estamos explicando que las citas están hasta el próximo año. Viajar ahorita, sí, pero con un motivo bien pensado, porque el turista regular llegando en este momento puede ser cuestionado, que como en medio de una pandemia pues estamos queriendo hacer algo de esa naturaleza, como que no cuadra del todo, ¿verdad? Veamos, también tenemos otra pregunta de las que nos llegaron por Instagram que dice, ¿se puede incluir a hijastros en una petición familiar? Sí se puede, siempre y cuando se cumplan las condiciones. Casi que para todo hay requisitos, y uno de los requisitos es que los hijastros sean menores de edad o hayan sido menores de edad al momento en que se dio el matrimonio entre los padres, ¿verdad? Si ese es el caso, por supuesto que procede y se pueden incorporar. Ahora, si ya los hijastros eran adultos cuando se casó, cuando contrajo matrimonio con el ciudadano, pues entonces ahí sí estaríamos un poquito complicaditos, ¿verdad? Y las preguntas que nos han llegado por Facebook. Andrea Cárcamo dice, buenos días licenciada, mi pregunta es que si mi hermano puede pedirme a mí, a mi familia. Bueno, la buena noticia es que las peticiones de hermanos de ciudadanos son de las más amigables, sí se puede. ¿Por qué son de las más amigables? Porque nos permiten poder emigrar a nosotros,
a los cónyuges, o a los, ¿qué tal eso? A los cónyuges, al cónyuge, al cónyuge que usted tenga al momento en que la petición se dé. Los hijos que usted tenga, que sean menores de 21 años, permite migrar el grupo familiar completo y permite también poder hacer los cambios necesarios en el tiempo. Es una de las categorías más tardadas, bueno, es la más tardada de un proceso de petición familiar. Estamos hablando que está en este momento tardando 12 o 13 años, por eso es que permite poder hacer cambios en el proceso. Es decir, si yo estaba casada con una persona cuando inicié mi proceso o cuando me iniciaron mi proceso de petición familiar, pero de repente nos divorciamos, no estábamos obligados a llevarnos al ex, ¿verdad? Sino que vamos solitos. O si estábamos casados, nos divorciamos y nos volvimos a casar, pues entonces ingresamos nosotros con el nuevo cónyuge que se tiene al momento de hacer de que la petición familiar más bien ya se encuentre al corriente, ya se encuentre disponible para poderse procesar. Así es que sí, no hay problema. Obviamente los beneficiarios son el núcleo familiar, no es que podemos, porque a veces la gente entiende el núcleo familiar extendido, ¿verdad? Incorporar a nuestros abuelitos, a los hermanos que viven con nosotros, que sí los vemos como nuestra familia directa, pero que en la práctica no lo son, ¿verdad? Sino que son personas que habitan con nosotros, pero que no pueden ser sujetos del proceso de la petición. Tenemos otra pregunta. Dolores Zavala dice, mi pregunta es, ¿cómo puede mi hija pedirme para que vaya a vivir con ella a Estados Unidos? Bueno, el proceso de petición familiar es bien amigable y es estándar para todos. Es decir, si nosotros somos residentes permanentes o ciudadanos de los Estados Unidos, hacemos el mismo trámite para los familiares. No cambian los formularios, no cambian los costos, no cambia el proceso. No es que para el residente es más difícil y para el ciudadano es más fácil, por ejemplo, es estándar. ¿Qué se tiene que hacer? Únicamente el proceso regular. ¿En qué consiste? En llenar una aplicación que se llama I-130. Esa es la aplicación base para la petición familiar. De ahí usted le puede anexar documentos que permitan llevar un mejor control del caso, digámoslo así. Por ejemplo, la forma G1145 nosotros normalmente la incorporamos en el proceso para poderlo irlo rastreando cuando ya se ha admitido o cuando ya se ha recibido más bien por inmigración. Solemos hacer esto para que el cliente vea, ya mi petición fue admitida y de hecho le queda como prueba, pues, ¿verdad? Entonces, pero esos son como que documentos anexos que son opcionales, no son mandatorios de hacerlos en el proceso. El base, el obligatorio es la forma I-130 y en el caso de los esposos la I-130A. Pagar el costo del trámite, que son $535, y ya con eso se puede pues hacer la petición familiar. Y de ahí que toca esperar el tiempo normal que lleve cada categoría. Ya habíamos hablado que los procesos, dependiendo de si lo está haciendo un ciudadano o lo está haciendo un residente, de si somos mayores o menores de edad, de si estamos solteros o casados. O sea, hay varios factores que intervienen en el procesamiento o en la espera que vamos a tener con nuestro caso. Entonces, es únicamente de esperar. En el caso de pedir a un padre, solo los ciudadanos de los Estados Unidos pueden hacer peticiones familiares al papá o a la mamá. Entonces vamos a presumir que la hija es ciudadana de los Estados Unidos y si ese es el caso, la buena noticia es que este tipo de aplicaciones no tiene una espera en tiempo definida. Es decir, se va a tardar el proceso lo normal en lo que llegan documentos, en los que vienen y van, ¿verdad? No hay una espera como en otro tipo de categorías, que el caso que les mencionaba anteriormente de los ciudadanos, de los hermanos de los ciudadanos de los Estados Unidos, que se esperan aproximadamente 12 años en la práctica. Pero aquí es un mero procesamiento y en un lapso de 12 a 15 meses más o menos ya tendría que estar emigrando y reunirse con la hija. Tenemos aquí Mili Santos, dice, buenos días licenciada, una pregunta. ¿Afectaría mi proceso de visa si tengo un familiar que se fue con visa de turista y se quedó permanentemente? Bueno,
Si afecta, depende del caso, Mili. Depende de, por ejemplo, qué tan directo es nuestro vínculo con el de la persona que utilizó la visa de esta manera o que violó los términos de la visa de esta manera. Si es un familiar directo, como nuestro cónyuge, nuestro hijo dependiente, bueno, el esposo, ya lo dije, ¿verdad? Si es un vínculo directo, sobre todo cuando son esposos e hijos dependientes, sí afecta. Sí afecta, ¿por qué? Porque significa que en el caso, por ejemplo, de los hijos menores de edad, se presume un consentimiento de nuestra parte para que este hijo se pudiera quedar allá. No pudo haber tomado una decisión de esa naturaleza por sus propios medios. Necesitaba apoyo financiero, posiblemente psicológico, moral, qué sé yo, económico, familiar. O sea, necesita una serie de apoyos, generalmente, obviamente, de los padres para poderse quedar en los Estados Unidos de forma pues irregular, o sea, quedándose más allá de los términos permitidos con la visa. Entonces, si somos, por ejemplo, los padres de alguien que actuó de esta forma, sí le afecta definitivamente. Si es, por ejemplo, quien lo hizo es un primo, o quien actuó de esta manera es un, qué sé yo, un caso que le quieran poner, un hermano, sí, todavía es un vínculo directo, pero el hermano ya tenía su propia vida, no vivíamos con él, es mayor que nosotros, entonces como que las circunstancias van cambiando, pero la respuesta sería, dependiendo del caso, así es el nivel de afectación que puede existir, ¿verdad? Que puede haber. Tenemos otra consulta, dice Nurian Liz Escobar. El follow to join, ¿en qué casos no aplica? Bueno, ¿de qué nos está consultando esta persona? Nos está consultando de la posibilidad de emigrar personas, pero no yéndose exactamente en el mismo momento que se está sometiendo la aplicación en la embajada. Es decir, significa irnos unos en un momento y otros después, ¿verdad? ¿En qué casos, dice la pregunta, no aplica? Bueno, no aplica en los casos, por ejemplo, de las categorías IRs. No aplica en los casos en los que cambian las condiciones que permitan el beneficio. Por ejemplo, nos está pidiendo un residente permanente. Y resulta que, ya vimos, sigamos con ese ejemplo, ya vimos que para poder ser beneficiarios tenemos que permanecer solteros. Pero nos casamos, en ese lapso nos casamos. A partir de ahí perdimos esa posibilidad. O si éramos menores de 21 años y ¿por qué? Porque a veces la gente no se va junta. Porque a lo mejor están terminando estudios, porque a lo mejor los ingresos de los patrocinadores en los Estados Unidos no permiten que podamos ingresar al mismo tiempo todos, porque necesitamos otros fiadores para cubrir el resto, o porque a lo mejor las condiciones no están dadas en los Estados Unidos para que entremos todos. A veces hay grupos familiares grandes de 6, 8 miembros, entonces como que llegar 6, 8 miembros desde el inicio a probar, a ver qué va a suceder. A veces pues sí, la gente dice, no, mejor nos vamos a ir unos primeros y después se van otros. Media vez no cambien las condiciones, por ejemplo, éramos menores de edad y nos convertimos en adultos y afecta a nuestra categoría, entonces se podría. De lo contrario, no. Y como les decía, todas las categorías de las IRs, ¿verdad? Que están relacionados con hijos, esposos de ciudadanos de los Estados Unidos. Básicamente es eso. Eli Guerrero dice, ¿qué necesito para que mis padres mayores de edad puedan aplicar a una visa? Ellos no son pensionados y desean visitar a un amigo. Bueno, en este caso, Eli, hay que ver en primer lugar las edades de los solicitantes. Si son mayores de 80 años, hay beneficio que se puede hacer el proceso de aplicación a la visa sin ir a una entrevista. Es decir, se puede hacer por Dropbox, ¿verdad? Se puede hacer por el famoso buzón, como se le decía hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Que solo consiste en llenar la aplicación, hacer la cita e ir a dejar los documentos a un lugar en específico, ¿verdad? La oficina que se encarga de
enviar y recibir correspondencia por parte de la embajada. No vamos a entrevista. Si ese es el caso, que ellos son mayores de 80 años, se puede hacer la solicitud de esta manera. Si no son mayores de 80, pues entonces les tocaría hacer el proceso de forma regular. ¿De forma regular qué significa? Significa que tenemos que ir a una entrevista y aprobar esa entrevista y que los van a evaluar como cualquier otro solicitante. Hay que recordar que los requisitos de ley para calificar a una visa de turista inician a partir de los 18 años de una persona y finalizan a sus 80 años. Nurian Liz Escobar, muchas gracias. Gracias a usted, Nurian, por estar conectada. Inician, decía, los requisitos entre a los 18 años y finalizan a los 80. Entonces, si estamos entre los 18 y los 80, nos toca aplicar de forma regular. Para poder ser sujetos de beneficio de exoneración de la entrevista, o somos menores de 18 o somos mayores de 80. Entonces, si los padres se encuentran en ese rango de edad de 18 y 80, proceso regular. Llenar formulario, pagar tarifa de visa y presentarnos el día y la hora que nos indiquen. ¿Con qué? Con todas las pruebas que demuestren ingresos, ahorros, bienes, situación familiar. Nos dice que no están pensionados ellos. Bueno, el hecho que no estén pensionados no necesariamente es un impedimento para que una visa pueda ser otorgada. Lo que hay que probar, porque no toda la gente ha estado en el sector formal, ¿verdad? Lo que hay que probar en este caso es que tengan ingresos, de qué subsisten sus padres. Eso sí va a ser clave. A veces la gente no pues es sujeto de una pensión, pero ganó suficiente dinerito a lo largo de su vida y pues vive de los ahorritos, de lo que se generó, de lo que se trabajó durante toda pues nuestra actividad laboral. Entonces, lo que hay que probar sí son ingresos y que garanticen que no se van a ir a quedar a los Estados Unidos, ¿verdad? Sino que van a regresar al país después de una visita corta. Marta de Martel dice: buenos días, licenciada, mi pregunta es la siguiente. Tengo una amiga que hace 11 años vino a los Estados Unidos con una visa de residencia y dejó a su esposo en El Salvador, pero desde hace 10 años, veamos, vamos a ver si la podemos... no logro ver. Ahí está. Pero desde hace 10 años se separaron y ahora cada quien tiene su pareja, dice. Pero ahora sus hijos ya emigraron y quieren tener a su papá acá y quieren que la petición a migración la haga su mamá, dice. Ya que aún no se han divorciado, según lo que tengo entendido, eso es fraude. Ya que ellos no tienen una relación o no hay ningún problema en hacer la petición. Vaya, es un caso interesante. ¿Por qué? Porque en efecto, hacer una aplicación de ese tipo, sí, sería un fraude. Ellos ya no están viviendo juntos, ya no tienen una relación de pareja, que es la precondición para poder hacer una petición familiar entre esposos. El ideal sería que ya que los hijos emigraron, supongo ellos ya tienen un estatus migratorio legal allá, que ellos lo puedan hacer. Obviamente necesitarían ser ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder si hacemos la aplicación así como lo estamos pensando? Que ellos se den cuenta, o sea, el vínculo matrimonial está, pero ellos se pueden dar cuenta que a lo mejor la relación no es funcional. ¿Cómo se pueden dar cuenta de esto? Bueno, no hay actos de comunicación. A la hora de la entrevista se ve ese quiebre, ¿verdad? De que no están en contacto, de que la relación a lo mejor no es buena. Hay que recordar y hay que tener mucho cuidado con esto, que se firman declaraciones. La mayoría de formularios de inmigración son declaraciones juradas. Entonces, cuando una persona los firma, está diciendo que lo que está poniendo en ese formulario es de acuerdo a su conocimiento, es verdadero, es cierto y que está sujeto a investigación. Entonces, cuando la peticionaria firme su aplicación de parte del proceso de petición familiar, porque no solo es una, son los diferentes formularios que va a tener que firmar,
si ella no está diciendo la verdad, en efecto está cometiendo un fraude. Y las consecuencias, si se llega a verificar esta parte, pueden ser tan delicadas que incluso ella puede perder su estatus de residente permanente. Le pueden cancelar su residencia si se verifica que el proceso está basado en fraude, ¿verdad? El fraude no está en cuanto a al documento de la partida de matrimonio, porque el matrimonio es legítimo, que a veces, muchas veces, ahí es donde se da el error, ¿verdad? O el fraude. No, aquí el proceso se estaría haciendo sobre el hecho de que la relación ya no existe. De hecho, les voy a comentar, inmigración está en la libertad de verificar los casos de peticiones que se llevan a cabo en los Estados Unidos. Ellos tienen trabajadores sociales que pueden llegar a verificar incluso la vivienda, los lugares de trabajo, hacer entrevistas con los vecinos, llegar a chequear que en efecto la relación sea real y esté basada en un acto de buena fe. Digo esto porque a veces la gente piensa que a través de Facebook, por ejemplo, conocimos a alguien, hicimos clic, como dicen ahora, comenzamos una relación y él está ahora dispuesto a casarse conmigo. Ajá, pero nunca nos hemos visto, no nos conocemos, no hay una relación tradicional, convencional, como las que normalmente se conocen. Entonces, inmigración está pidiendo que por lo menos físicamente se hayan visto. Quieren pruebas de boletos aéreos, por ejemplo, qué sé yo, fotografías de que han estado juntos, de que han compartido. No se puede hacer todo así meramente en línea, ¿verdad? Meramente electrónico. Entonces podría ser en este caso que haya algo que llame la atención, y si llama la atención, a partir de ahí inicien a investigar. Así es que yo no se los recomendaría, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto. Mejor exploren otras posibilidades que sí puedan llevar a feliz término y que no los vayan a tener con aquel vilo de que en algún momento se pueden llegar a dar cuenta y nos puedan revocar el estatus. Tanto el señor que ingrese, que le pueden revocar su estatus de residente, como la señora que está haciendo la aplicación. Recuerden que tenemos ahora el hecho de que nuestras redes sociales, qué mechuda me veo, pero bueno, tenemos ahora el hecho de que nuestras redes sociales son revisadas. Entonces, en nuestras redes, y ya nos ha pasado, que a veces la persona presenta un caso en inmigración, en la embajada o en inmigración en los Estados Unidos, de que está en una relación de pareja con una persona, pero en sus redes sociales todo está relacionado con otra persona. Y hay imágenes, hay pruebas de que hay conversaciones, hay registros fotográficos, hay evidencias de que la relación es con alguien más. Entonces se caen los casos, ¿verdad? Se caen los casos de esa manera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Podemos llegar a perder el estatus y a complicarnos. Sandra García dice, buenos días Lick, qué lindo es verles de nuevo, bendiciones, dice. Igualmente, Sandra. Tocaya, por cierto, una pregunta, ¿qué proceso podría hacer mi hija para poder ir de paseo a Estados Unidos? Ella es estudiante, tiene que tener una invitación, una persona que se responsabilice de su viaje. Tendría que mandar alguna carta, gracias por su respuesta. Ok, bueno, aquí estamos hablando de un caso de turista regular, ¿verdad? Solo que su hija en este caso es estudiante, no genera, entendería, ingresos por medios propios. Entonces, ¿qué debe hacer en este caso? Hacer una aplicación regular. Si ella es mayor de 18 años, le tocaría ir solita a la entrevista, pero si es dependiente de los padres completamente, pues entonces son ustedes, los padres, papá y mamá, los llamados a brindarle todos los documentos que sirvan para reforzarle la aplicación a visa a ella, que sirvan para que pueda defenderse con el agente consular y cubrir a través de ustedes, los padres, lo que ella no logra hacer por medios propios por cuestiones mismas de la edad. Nadie, y es lo que yo le digo a mis clientes, nadie a los 18, que ya somos adultos, a los 22, a los 25,
o a los 30 años ya tenemos casa, carro, esposo, hijos, trabajo, ahorros, una vida hecha. Nadie. Se entiende, bueno, no nadie, ¿verdad? Pero la mayoría no. Se entiende que en esas edades estamos formándonos, estamos, como les dijera, estamos haciendo lo que corresponde a nuestra edad para poder en un momento incorporarnos ya y ser sujetos y cumplir todos y cada uno de los requisitos. Pero entre más joven está una persona, más difícil es calificar por medios propios porque está justamente en ese proceso de preparación. La mayoría de nosotros, pues, una clienta me decía un día, y me pareció divertido, se lo voy a compartir, pero es real, me decía, yo le mencionaba eso, le decía, porque estaba con su hija, ¿verdad? Y le digo, pero es que nadie a los 25 años ya tiene todos los aspectos de su vida garantizados. Y me dice la clienta, no, ni a los 35, y sí, a veces ni a los 45, digamos, a veces ni a los 55, o sea, tener una casa propia hoy en día, y más como están las condiciones, es un poquito complejo. Entonces, ese cúmulo de requisitos, poderlos cumplir todos y cada uno, a veces es difícil. Entonces, ¿qué toca? Cumplir la mayoría que podamos, ¿verdad? Todos los que estén a nuestro alcance, y por supuesto, el desempeño en la entrevista es determinante. Los mismos agentes consulares dicen que la entrevista es la que define todo. Entonces, como nosotros respondamos, como nosotros nos proyectemos, por eso es bien importante prepararse, que usted no vaya, porque a veces, no, ya llené el formulario, ya tengo el pasaporte, aquí está el recibo de pago, voy a ir a la entrevista. No, es importante saber qué nos pueden preguntar, cómo vamos a responder, esto es clave. Que conozcamos nuestras deficiencias, porque a veces la gente así como que, no, ojalá no me vayan a preguntar de esto, dice la gente, ojalá no me vayan a decir tal cosa, y la mala suerte que a veces se menciona, justo eso es lo que nos llegaron a preguntar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Preparémonos. Si ya sabemos que tenemos alguna deficiencia, si ya sabemos que algo no va del todo perfecto por ahí, pues entonces preparémonos precisamente con eso, por si en algún dado caso la suerte no está de nuestro lado y nos abordan ahí, la primera pregunta es esa, pues ya nosotros ya nos preparamos para una respuesta y para un desempeño en ese tipo de casos. Obviamente siempre con la verdad y pues básicamente probando todo lo que podamos y que ya el agente consular tome la decisión. ¿Sí se puede mandar alguna carta de los Estados Unidos? Podría ser, pero no es mandatorio. Lo determinante es que se pruebe, que se cumplen las condiciones lo más posible y que esto sea a través por medios propios, obviamente si es adulta, y subsidiariamente a través de los padres. Y bueno, así las cosas. Miren que al final terminamos hablando no solo de residencia, sino que también hemos visto algún par de preguntitas por ahí de turista. No pasa nada, la idea es hablar de los procesos de residencia permanente, pero si hay casos de turista, pues igual aprovechamos y los evacuamos, ¿verdad? En el caso de, volviendo un poquito al punto, de las peticiones familiares, de los procesos de residencia permanente, ¿qué les pudiera decir? Bueno, no es verdad que están suspendidos, eso es una gran mentira. Usted puede avanzar y se ha podido avanzar durante toda la pandemia, durante el encierro así pleno y aquellos momentos más agudos que tuvimos allá por abril, mayo, se podía avanzar en los procesos de petición familiar hasta la fecha. ¿Por qué? Porque se manejan en la mayoría de los casos en las plataformas electrónicas que provee Inmigración y el Centro Nacional de Visas. ¿De qué se trata entonces? ¿O qué es lo que debemos hacer? Avanzar en nuestro caso lo más que podamos. Hacer los pagos, llenar las formas, seguir las instrucciones que nos están dando, hacerlo todo en orden, porque la etapa que más demora en un proceso de petición familiar es el procesamiento de la documentación, la parte que hace el Centro Nacional de Visas. Entonces, apostémosle a ello. Esto va a demorar aproximadamente unos de 30, 90 días o incluso unos 4 meses. Pues entonces avancémoslo y tengámoslo todo perfecto. ¿Para qué? Para solo esperar la entrevista. Esa tendría que ser como que la visión que deberíamos de tener los diferentes tipos de solicitantes.
sí ha habido mucha desinformación en el sentido que la gente piensa, no, es que la embajada está cerrada y los casos están suspendidos. Esto no es cierto. La embajada está cerrada para los procesos regulares y masivos, pero ellos están atendiendo pasaportes estadounidenses, notarizaciones, ciertas categorías de petición familiar las están procesando, están atendiendo citas de emergencia, casos de turista, pero no aquello como antes, ¿verdad? Que se abarrotaba ahí la entrada de la embajada. Se está manejando distinto por el mismo tema de la pandemia, pero se está pudiendo avanzar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer o a qué les insto yo? A que lo hagamos en las condiciones en las que estamos. Si nos quedamos a esperar, ese proceso va a ser mucho más largo y a esperar no sé qué, porque esto no va a cambiar. Tenemos que aprender a navegar en medio de las circunstancias de la pandemia. Ivonne de Molina dice, buenos días, el tiempo de residencia de un familiar no es problema. A la hora de la entrevista con el cónsul, buenos días, el tiempo de residencia de un familiar no es problema a la hora de, creo que ya entendí, a la hora de la entrevista con el cónsul. No, Ivonne, no es problema. Alguien puede, por ejemplo, un residente permanente puede haber entrado la semana pasada a los Estados Unidos por vez primera, o sea, recién se ha convertido en residente permanente. Y entró la semana pasada, esta semana ya está haciendo el proceso de petición familiar para un pariente directo aquí en El Salvador. No hay impedimento de ley de que se pueda hacer de esa manera, y si solo lleva, por ejemplo, 1 año o 2 años de haber adquirido su estatus, no le impide la ley, o sea, la ley no le pide mínimos de tiempo para poder hacer un proceso de petición familiar. Así es que háganlo tranquilamente, que no pasa nada. Si no cumple a nivel de impuestos, por ejemplo, porque no sé si por ahí va orientada la pregunta, entonces se busca un segundo fiador. A veces sucede que el residente permanente pues tiene poco tiempo de ser residente y no tiene 3 declaraciones de impuestos, por ejemplo, que son las que se exigen conforme a ley. Solo tiene a lo mejor 2 o solo tiene 1. Pues entonces se presenta esa, buscamos un segundo fiador, y el segundo fiador sí es la persona que debe tener esas 3 declaraciones de impuestos como mínimo para que el caso pueda pues funcionar, ¿verdad? Me había quedado una preguntita. Sara Cruz dice, mi caso es de petición de visa IR1, ciudadana a esposo, dice. El caso ya fue aprobado por el NVC y entiendo que el siguiente paso es que me asignen cita en la embajada. ¿Cuándo podría darse esa fecha? ¿Se conoce cuándo y en qué proceso abrirá la embajada? Bueno, Sara, no. Una disposición así expresa que diga a partir de tal momento la embajada ya va a estar procesando con regularidad, no hay. De hecho, la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios les ha dado la libertad a los diferentes consulados de que manejen el procesamiento de clientes de acuerdo a las condiciones mismas del país en el que se encuentran operando. Entonces no hay una fecha. Esto del COVID realmente ha venido a cambiar todo. Entonces ya no se puede decir, por ejemplo, a partir de tal momento todas las embajadas, porque qué tal si en un país los casos de los contagios están bien elevados, no los pueden enforzar, pienso yo, a que operen de igual manera que a los consulados que están en un país que está teniendo casos tranquilos, digamos, controlados del COVID, ¿verdad? Entonces, no hay una fecha en específico. ¿En qué momento le van a asignar la cita? Cuando ya su expediente haya sido remitido del Centro Nacional de Visas a la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Mientras, y eso está pasando, que ya hay muchos casos procesados por el Centro Nacional de Visas, aprobados por el Centro Nacional de Visas, o sea, listos para una entrevista, pero no han remitido el expediente a la embajada. Entonces, la embajada, media vez no tenga el expediente de la persona, no puede mandarla a llamar a entrevista porque no ha visto los documentos, no tiene en su poder la información. Entonces, la van a mandar a llamar a entrevista cuando ya su expediente haya sido remitido por el NVC al consulado, ¿verdad? Y bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional, porque si no, ya vamos a ir cerrando. Solo quiero terminar de darles un par de recomendaciones respecto a los procesos de petición familiar.
Les decía pues que la recomendación es avanzar y avanzar lo más que usted pueda. Haga todo lo que le pidan. No se atenga porque este tiempo que ahora se maneja de hecho ya de una forma más lenta, después le puede hacer falta. Otra recomendación importante, si usted tiene parientes directos, como lo que veíamos desde el inicio, parientes directos que son residentes permanentes o ciudadanos de los Estados Unidos, hagan el proceso de petición familiar, no esperen más. Las disposiciones migratorias, yo siempre insisto en esto, las disposiciones migratorias cambian constantemente. No quiere decir que a lo mejor le van a quitar el derecho a una persona de poder pedir a su familiar, porque eso no se puede hacer porque ya está establecido en la ley y hacerlo significa un proceso legal bastante largo y un poco engorroso, digámoslo así, pero sí se puede volver un poquito más complicado, más lento, más costoso, con más evidencias. Entonces, si ya sabemos cómo se maneja el proceso, ya les dije, es tan básico como llenar la I-130 y pagar los $535 para someter el proceso. Obviamente con las pruebas de la evidencia de que puede ser partida de nacimiento, partida de matrimonio, dependiendo del caso, ¿verdad? Los documentos anexos. Pero es así de fácil, así de básico. Hágalo. A veces la gente dice, pero es que es bien largo, es un proceso bien largo. Sí, pero el tiempo pasa bien rápido. Haga el proceso y siga su vida lo normal. Que cuando usted menos venga a sentir, ya le van a estar llamando, ya le van a estar enviando información para procesarlo. Y si ya le mandaron las instrucciones para que procese los famosos 12 pasos, pues ¿qué espera? Hágalo. Puede suceder que las condiciones cambien. Miren, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, suspendió ciertas categorías de visa. Eso puede pasar. Pueden suceder muchas cosas que le van a afectar. Entonces, es mejor hacer las cosas con términos ya conocidos, en circunstancias de todos conocidas, de todos sabedores, que hacerlo en circunstancias adversas. Porque a veces estamos esperando que algo suceda, que hayan ciertos cambios que posiblemente no van a pasar. Entonces mejor avancemos ya. Si usted ya le mandaron los accesos para procesar los 12 pasos, manos a la obra con eso, no espere más. Aquello que dicen es que tengo que tener un peticionario que gane mucho dinero, eso es mentira. Si su peticionario, incluso si estuviera desempleado, eso no le quita el derecho de poder hacer la petición familiar a su favor. Que le haga el proceso. Para iniciar la petición no necesitan probar ingresos. Cuando ya los estén llamando, que ya los estén procesando, ahí sí vamos a tener que probar ingresos, pero entonces es bien simple, buscamos un segundo fiador que cumpla con el mínimo económico que se requiere por ley para poder emigrar. Si se fijan, todo va teniendo solución. Así es que yo quiero hacer una petición familiar, dice a veces la gente, pero es que yo estuve indocumentado en Estados Unidos, entonces me han dicho que me tengo que esperar 10 años, porque estoy castigado 10 años. Eso es cierto, pero para eso la misma ley le da las soluciones a los problemas. Si usted estuvo indocumentado y por eso no hace la petición familiar, déjame decirle que existen los procesos de perdón, los famosos waivers. Con un perdón, usted levanta el castigo, levanta la prohibición que tiene de ingresar a los Estados Unidos. Obviamente siempre y cuando sea aprobado por inmigración, ¿verdad? No estoy diciendo, y no vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que haciendo un perdón ya estuvo y vamos a entrar. No, el perdón es el mecanismo que nos permite que nuestro caso sea revisado. Y si es aprobado, esa inadmisibilidad que tenemos se puede levantar. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, no es un impedimento y no tiene que esperar los 10 años del castigo. Para eso existe el perdón, ¿sí? Entonces, casi que para cada problema, como dicen por ahí, hay una solución. El Acta de Inmigración y Nacionalidad y todo el mecanismo legal de la inmigración a los Estados Unidos es bien armonioso, es bien, como les dijera, pensado casi que en todo. Entonces, por ello, hay casi un tipo de visado para cada tipo de procesos, hay casi una solución a cada uno de los problemas
Solo basta que usted lo conozca o que la persona que le esté ayudando tenga la experiencia y tenga el conocimiento suficiente para no quedarse de brazos cruzados y actuar. Ah, tengo este incidente, hay este problema en mi caso. Ah, podemos hacer esto, esta es la posible solución. Ah, fíjese que me sucedió tal cosa, ok, metamos esta forma, resolvámoslo de esta manera. Así es como se tendría que manejar un proceso de petición familiar y no ver las cosas como impedimentos totales. Ah, es que no lo puedo hacer porque mi familiar no está trabajando. Ya le dije, busco un segundo fiador. Es que no lo puedo hacer porque me dijeron que estoy castigado. Ya le dije, hacemos un proceso de perdón. Es que no lo puedo hacer porque él todavía es residente y se tiene que hacer ciudadano. Mentira. Puede hacer el proceso como residente permanente, seguir el proceso hacia la ciudadanía, y si se hace ciudadano más adelante, pues entonces solo hacemos el cambio, la notificación y el cambio de categoría de familiar de residente o familiar de ciudadano. Si se fijan, todo se puede ir resolviendo. Ah, es que no lo estoy haciendo en este momento porque me hace falta conseguir, a veces son cosas tan simples como conseguir una partida de nacimiento. Como dicen por ahí, no hombre, a mí me dijeron, ¿verdad? Mire, consíguete, yo la consigo. O sea, cueste lo que cueste, haya que hacer las vueltas que haya que hacer. Yo, como decimos los salvadoreños, me rebusco y la consigo. Esa tendría que ser la actitud que tendría que tener alguien que esté interesado en vivir legalmente en los Estados Unidos. Entonces yo les insto a que hagan sus procesos, avancen en sus procesos y que cualquier inconveniente que usted sienta que tiene, pues nosotros estamos a la orden en Coimsal y les podemos ayudar a resolverlo. Si usted lo puede resolver por sus propios medios, genial. Si no, igual ahí está todos los sitios oficiales, ojo, sitios oficiales del Centro Nacional de Visas, de Inmigración, de la Embajada, del Departamento de Seguridad Interna, que le suministran información a usted. Si usted no lo logra entender, pues le podemos asistir. Si usted lo logra entender, es que yo puedo inglés, yo entiendo esta parte, genial, pero hágalo. ¿Por qué? Porque el día de mañana esto le puede hacer falta. Usted no se imagina cuántos casos yo he visto de clientes que me dicen, es que mire licenciada, nosotros por descuidados, mi hermana me rogaba con hacer este proceso hace como 10 años atrás y ahora los muchachos se quieren ir a estudiar allá, por ejemplo. O de repente resulta de que teníamos una vida hecha en El Salvador. Imagínense este caso. Les voy a poner este caso y esto es bien real. Ya me emocioné, ya casi me iba y ya me emocioné. No, pero esto es real. Pensemos que estamos en El Salvador, que estamos muy bien, que tenemos nuestro trabajo, nuestra vida hecha, pero se vino el COVID y se vino a cambiar todo. Nos quedamos sin trabajo, gastamos nuestros ahorros, la pareja terminó, rompiéndose la relación. Si hubiésemos hecho la petición familiar en tiempo, ese podría ser nuestro plan B, ¿sí? Si bien es cierto la petición familiar, el propósito es reunificar familias y que entremos a los Estados Unidos para estar con nuestros parientes directos, no hay impedimento en que ingresemos al país y que podamos trabajar. Si aquí la situación económica está complicada, allá puede ser una oportunidad, pero ojo, hágalo legalmente. Ya la última preguntita que vamos a responder es de Elena Cruz. Dice, buenos días, yo ya fui a entrevista el 30 de septiembre por visa K1, pero el acta de divorcio de mi prometido no me la aceptaron por falta de un sello y me dijo el oficial que solo quedo con mi solo se quedó con mi partida de nacimiento y solvencia policial mía y de mi hijo y me dijo que me enviarían un correo y hasta hoy no me han enviado nada de información. Ok, bueno Elena, en este caso dos opciones, o esperamos un poquito más, pero ya sucedió 30 de septiembre, sí, ya pasó realmente un tiempo, no, relacioné octubre, pero no, es 30 de septiembre. Puede mandar usted igualmente, si ellos no se han comunicado con usted, usted los puede contactar. Al correo puede escribir al congensansal, con de consulado, gen de general, sansal, de San Salvador, @state.gov, ahí les puede escribir usted consultándoles por su caso. Igualmente puede llamar al call center, pero yo creería que es mejor hacerlo por escrito, ¿verdad? A la dirección que ya le di, consulte su caso ahí
para ver qué le dicen, porque sí, es válido, ya pasaron más de 30 días, ¿verdad? Y no tiene respuesta, no sabe qué hacer. Entonces, que sea un correo o un acto de comunicación de mera consulta. Señores, me presenté en tal fecha, sucedió esto, me dijeron que me iban a contactar, quiero saber si todo está en orden, si tienen bien mi dirección, si saben cómo hacerlo, y si no, se las proporciono. Y esperar. Normalmente las respuestas, Elena, andan entre 30 a 90 días. O sea, no podemos decir ahorita que el caso está retrasado, que ya se traspapeló, digamos que está dentro de lo normalito. Pero es válido que usted pueda preguntar, porque este tipo de procesos no suelen ser tan tardados, ¿verdad? Suelen ser bastante rápidos. Y bueno, me voy quedando por aquí, porque ya ven que yo me emociono. Y cuando se trata de hablar de inmigración, no, hombre, yo lo voy a tener aquí hasta las 12 del mediodía hablando de todo, porque realmente no hablamos solo de las peticiones familiares. Espero, en primer lugar, haberles podido ayudar, haber aclarado sus dudas. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. En Coinsal siempre estamos a la orden para poderles orientar con sus casos de inmigración, ya sea para, en este caso que hemos hablado de las peticiones familiares, ya sea para procesarlas, para iniciarlas o solo para orientarles, ¿verdad? Si usted está llevando su caso y tiene dudas específicas sobre un formulario o sobre algún paso en la plataforma, etcétera, con gusto, siéntase en la libertad de contactarnos. Le voy a dar nuestra información. Somos Coinsal, nuestros números de teléfono, anótelos, son el 2275-9508 y el 2275-9509. Nuestro WhatsApp también nos pueden consultar por ahí, es el 7604-2204, y por supuesto pues el Facebook, ¿verdad? Que es donde nos estamos viendo. En este momento también usted puede hacer consultas por Facebook. Nosotros tratamos en la medida de lo posible de apoyarles con las inquietudes que tengan. Obviamente no todo se puede resolver por textos, ¿verdad? A veces necesitamos que vengan a la oficina y reciban una asesoría. ¿Para qué? Para poder revisar el caso, para poder entrar a la plataforma, para poder ver la correspondencia que les mandaron o para poderles entregar algo que tengan que firmar. Pero lo que se puede resolver por textos, por una llamada, con el mayor de los gustos nosotros lo hacemos, ¿verdad? No es que necesariamente tienen que tomar el servicio, nosotros estamos para apoyarles. Eso hacemos justamente en Coinsal y lo hemos venido haciendo ya por mucho tiempo. Por cierto, paréntesis, la última columna que salió por el diario de hoy, hablamos también de las peticiones familiares. Ahorita como que ando en la cabeza el tema de las peticiones, entonces pueden leerla. Pueden consultarla y también ahí pues esperaría que se aclaren algunos casos. Nos cayó otra preguntita, dice Heidi Pacas de Salamanca. Una pregunta, ¿ya está abierta la embajada para solicitar visa de turista? Y cayó otra pregunta. Ok, ¿qué categoría es la IR? Es la de los ciudadanos de los Estados Unidos, esposos e hijos. Nuria. Y Heidi, ¿ya está abierta la embajada para solicitar visa de turista? Sí, ya están procesando, pero no están procesando como lo hacían antes. Y tenemos que hacernos a la idea que va a ser así. No se va a permitir aquello de atender 300 personas en una mañana, ¿verdad? Sino que las citas van a estar más espaciadas en el tiempo. Las citas de forma regular están para el otro año, están para agosto, septiembre del próximo año, y se agotan rápido. Esta es una recomendación también, si usted quiere aplicar a la visa de turista, tiene que apurarse porque visa de turista de forma regular, ¿verdad? No renovaciones. Tiene que apresurarse porque los espacios se llenan rápido. Entonces, a veces la gente dice, no, voy a esperar el otro mes, tal vez habilitan otros espacios de cupo. Tal vez, a veces se logran encontrar, fíjense, espacios para este año, pero cuesta. Es de estar monitoreando el calendario, como no se imaginan, y de estar pendientes para que los puedan procesar en este mismo año. Pero como son muy pocas las citas que se están manejando de esa manera, pues entonces mejor hagámonos a la idea que en los espacios regulares estamos para el próximo año. Nurian,
Dice, gracias, licenciada. Ya me había alegrado, Nurian, porque me puso gracias, linda. Ay, qué amable. Son bromas. No, yo sé que quiso poner licenciada. Bueno, ya, hoy sí, ya me voy. Gracias por haber compartido con nosotros su tiempo. Gracias por haber atendido a la invitación. Espero haberles podido ayudar y aclarar dudas. Ya les había dado los números de Coinsal que quedan a su disposición para cualquier consulta. Igual su servidora siempre está a la orden. Ustedes pueden escribir a la página de Coinsal o mandarlos un texto en WhatsApp, un audio, como usted quiera comunicarse, o en los medios tradicionales de los teléfonos, de las líneas convencionales. Estamos a la orden. Gracias por su valioso tiempo y aclarar nuestras dudas. Gracias a usted, Sandra, por haberse conectado. Espero que sigan bien, que se sigan cuidando. Hola, licenciada, y las entrevistas para residentes categoría F4, Roxy, si ya le corresponde, la van a mandar a llamar. La restricción que puso el presidente Trump vence en diciembre, ya cada vez estamos más cerca. Esperemos pues que sigan llamando a personas, porque acuérdense que hay hay prohibición o hay restricción para ciertas categorías. Ya casi se cumple el plazo, entonces esperamos que se retome a la brevedad posible. Entonces les decía, estamos a la orden. Gracias, cuídense un montón, cuídense de las lluvias, cuídense del COVID, de todos los males que nos aquejan, de la delincuencia, etcétera. Cuídense, estén bien, cuiden a su familia. Es un gusto realmente que estemos bien hasta este momento. Es una bendición, obviamente, de Diosito. Entonces hay que cuidar ese regalo que Dios nos da, el regalo de la vida y el regalo de estar bien. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por haberme acompañado. Espero haberles ayudado y nos vemos en una próxima sección. Ya vamos a ver de qué hablamos. Ustedes pueden darnos ideas si quieren que hablemos nuevamente de turista o quieren que hagamos un mix de todos los temas migratorios. Con el mayor de los gustos lo hacemos. Lo programamos a la próxima. Que tengan un buen resto de mañana. Cuídense un montón. Nos vemos a la próxima.